participantes. Mi nombre es Guillermo Sorcavíez Gutiérrez, asistente de JRD del Centro Carancao Intel. Como es de costumbre, todos los sábados tenemos webinars respecto a arbitraje, junta de resolución de disputas, temas referidos al ley de contrataciones del Estado. Y en esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a la doctora Patricia Lora Ríos, que va a exponer el tema de liquidación de obras en la ley de contrataciones del Estado, problemas recurrentes. La doctora Patricia Lora Ríos es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en brindar asesoría legal a empresas del sector construcción e inmobiliario, especializada en brindar soluciones integrales al sector construcción, ofreciendo asesoría especializada en contratación pública y derecho de la construcción, con dominio de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, especializada en administración de contratos de obra pública y privada, subcontratos, proveedores y contratistas, asesoría legal en la etapa de procesos de selección, procedimientos administrativos y sancionadores ante entes especializados, patrocinio legal en arbitrajes, representación en conciliaciones. Cuenta con un máster en contratación pública en la Universidad Castilla de la Mancha, España, con reconocimiento ante la SUNEDU mediante red de reconocimiento número 1907 de 2017 SUNEDU, con curso de posgrado de Derecho de la Construcción, Contratación Pública, Arbitraje, Gestión Pública, Derecho Corporativo, Programa Internacional de Especialización de Asociaciones Público-Privadas y otros. Sí, también se desempeña como árbitro en procesos arbitrales ad hoc institucionales, es árbitro registrado en el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OCE, en la Corte Peruana de Arbitraje, Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Perú, Consejo Departamental de Lima y Centro de Arbitraje Descentralizado sede Huacho. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los participantes. Gracias a ANCAO Internacional por esta invitación. Lo que básicamente voy a hacer es compartir con ustedes algo que suele suceder tanto en temas de asesoría legal en contratos de obra pública como en arbitrajes con el Estado respecto a lo que es la etapa de liquidación de obra. Y al ser problemas tan recurrentes y hasta cierto punto frecuentes, me pareció interesante abordarlos de manera conjunta para que podamos, para poder compartir estos criterios que creo que son necesarios a la hora de que los funcionarios públicos o los contratistas establezcan bien los riesgos que asumen cuando liquidan un contrato de obra y más aún cuando llevan a controversia a este, ¿no? Bueno, ahora sí, voy a compartir pantalla para dar inicio a mi exposición. Sí, doctora, ya está habilitado. Gracias. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Me confirma? Sí, doctora, sí, se puede. Ok. Bueno, en principio, para empezar mi exposición, es importante precisar qué es una liquidación del contrato de obra. Para esto, es importante remitirnos al anexo 1 de definiciones del reglamento de la norma de contratación pública que señala que es el cálculo técnico efectuado bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tienen como finalidad determinar el costo total del contrato y su saldo económico. Aquí voy a precisar una frase que sale del ingeniero Miguel Salinas Seminario en uno de sus artículos, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. Un aspecto importante a tener en cuenta, ay, me disculparán que en el transcurso de mi exposición mi cámara se me apaga, no sé por qué, pero bueno. Entonces, hay un aspecto importante a tener en cuenta respecto a la liquidación, que se realiza en cualquier sistema de contratación en el que se haya sido llevado a cabo con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, y de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato. Bien, teniendo en claro la definición de lo que es la liquidación del contrato de obra,
vamos a traer a colación cuál es el contenido de la liquidación. Para esto, traigo como referencia una serie de opiniones que ya han establecido de manera puntual cuál es el guía de contenido. Por ejemplo, la opinión 103/2019, la opinión 23/2021 y entre otras, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? La liquidación del contrato de obra debe contener valorizaciones, reajustes, mayores gastos generales, utilidad e impuestos, pero también refiere que debe existir conceptos autorizados por la norma. Cuando hablamos de conceptos autorizados, estamos hablando de penalidades, tanto de penalidad por mora del artículo 162 o la penalidad derivada de otras penalidades, ¿no? Que son las que se consignan contractualmente bajo ciertos supuestos. También otros conceptos autorizados, estamos hablando de los adelantos otorgados, ¿no? Tanto de materiales o el adelanto directo. También estamos hablando de amortizaciones, según el artículo 183, y también los intereses que surgen cuando la entidad pública demora en el pago, por ejemplo, de una valorización, y para poder hacer la reclamación se genera una valorización de intereses. Y también como concepto autorizado podemos poner a los adicionales. Obviamente, cuando estamos haciendo referencia a los adicionales, estamos hablando de los adicionales debidamente aprobados, que han pasado por todo el protocolo, por todo el procedimiento para lograr la aprobación de la entidad pública, o en el caso de la Contraloría, de haber superado el porcentaje establecido por la norma. Cuando hablamos de mayores gastos generales, y voy a hacer referencia a una serie de opiniones de OCE que terminan siendo influyentes para lo que son ciertos conceptos, como la 104/2013, la 201/2019 o la 76/2021, cuando hace referencia a mayores gastos generales variables con el propósito de reconocer el incremento en los costos y gastos que asume el contratista como consecuencia del incremento del plazo de ejecución de obra por causas ajenas a su voluntad. En este caso, es importante tener en cuenta que los mayores gastos generales que se incluyen en la liquidación, entonces, devienen de qué? De ampliaciones de plazo aprobadas. Acá sería interesante también precisar, aunque no lo he plasmado en el PPT, que también involucra los costes directos. Recordemos que cuando hay reconocimiento de ampliaciones de plazo, también hay un reconocimiento de costes directos que la norma habilita a que el contratista, en el caso de que haya incurrido en este mayor plazo ampliado, pueda acreditar para su reclamación. Otro de los aspectos que también debemos tener en cuenta para la inclusión en la liquidación, estamos refiriéndonos a los gastos que se generan por suspensión del plazo de ejecución de obra. Recordemos que cuando existe acuerdo entre las partes para suspender el plazo de ejecución de obra, lo que la norma refiere es que existirán los gastos generales variables estrictamente necesarios para viabilizar la suspensión, ¿no? Y estos, al existir este acuerdo de suspensión, también pueden ser incluidos, es un concepto autorizado por la normativa para incluirlo en la liquidación del contrato de obra. Bien, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas frecuentes que encuentro en el desarrollo de mi experiencia laboral. En principio, los más destacados son los daños y perjuicios. Recordemos que la norma expresamente reconoce un daño que podría ser incluido en la liquidación. Y estamos hablando del lucro cesante cuando la resolución del contrato es de responsabilidad de la entidad, ¿no? Recordemos que el lucro cesante está referido al 50% de utilidad prevista y calculada sobre la base del saldo de obra dejada de ejecutar. Este es un aspecto reconocido expresamente por la norma y que en caso que el contrato haya sido resuelto por causa imputable a la entidad, puede ser incluido dentro de la liquidación.
Sin embargo, otros daños y perjuicios que podrían ser discutidos a raíz de una controversia de resolución del contrato no forman parte estrictamente de una liquidación, salvo a través de un laudo arbitral pueda ser incluido porque ya está reconocido y firme como tal. Entonces, debemos de tener en claro que no puede incluirse en la liquidación de obra cualquier otro concepto resarcitorio que sea ajeno a los previstos expresamente por la normativa de contrataciones del Estado. Otro de los conceptos no autorizados por la normativa que suelen incluirse son las prestaciones ejecutadas sin tener la aprobación por parte de la entidad en calidad de prestaciones adicionales. Recordemos que los adicionales de obra están sujetos a un procedimiento, los cuales, si no son reconocidos o aprobados por la autoridad competente, en este caso por la entidad o por la Contraloría, las pretensiones referidas a estas reclamaciones no aprobadas, que estarían determinadas por la norma como enriquecimiento indebido, estamos hablando del artículo 45.4 del reglamento de la norma, enriquecimiento indebido sin causa, el pago de indemnizaciones o cualquier otro que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, son conocidas por el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la praxis, ¿no? El contratista cree tener derecho al haber ejecutado una prestación, una prestación adicional sin tener la calidad de tal porque llevan a cabo acuerdos informales, ¿no? En la entidad y estas no logran formalizar esta aprobación y inclusive uno de los casos más frecuentes que se suscitan es en los casos de adicionales de emergencia, ¿no? Que recuerden que debe existir una verificación previa de la entidad para la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede ejecutarse el pago, ¿no? Estamos hablando del artículo 205. Entonces, al no concretar esta formalidad, lo que suele pasar es que se inserta esta reclamación dentro de lo que es una liquidación del contrato de obra y son, pues, conceptos no autorizados por la normativa, ¿no? Luego tenemos el caso de los gastos arbitrales. Este supuesto está referido a que, habiéndose llevado a cabo un proceso arbitral culminado, normalmente las entidades públicas, como muchos sabemos, no suelen pagar sus gastos arbitrales, ¿no? Terminan siendo asumidos por el contratista en 100%. Entonces, a la emisión del laudo se establecen los porcentajes en los cuales cada parte debe de asumir, en la que normalmente ahí es donde se distribuye qué porcentaje la entidad asume como gasto arbitral. Pues bien, en el caso de que este arbitraje culmine antes de llevarse a una liquidación de contrato de obra, cuando ésta se lleva a cabo, se suele incluir estos gastos arbitrales como parte de una liquidación. Y aquí no es que esté bien ni mal, lo que existe son posiciones divergentes, ¿no? Porque tenemos la teoría contractualista en la cual señala que el arbitraje, al ser de naturaleza contractual y al ser considerados un conjunto de actos contractuales privados derivado del acuerdo arbitral, los costos que se generen derivados de esto se cargan al costo del proyecto, ¿no? Entonces, esta teoría está en contraposición a la teoría jurisdiccional. ¿Qué es lo que dice la teoría jurisdiccional? Que el arbitraje tiene naturaleza jurisdiccional y por lo tanto para resolver estas disputas a través del arbitraje termina siendo un acto de justicia reconocido similar a una sentencia judicial. Entonces, bajo este punto, bajo esta teoría, el pago de los gastos arbitrales se va a lo que se denomina en las entidades del fondo de pago de litigios, ¿no? Entonces, va a depender mucho si tengo o he tenido experiencia en la que se asumen los gastos arbitrales dentro de lo que es la liquidación de obra de
arbitrajes ya concluidos y obviamente cuando estos están reconocidos a favor del contratista, pero también es cierto que existen frecuentes posiciones de las entidades públicas en que estos se derivan a fondos de pagos de litigios por no corresponder o no cargar al costo del proyecto, ¿no? Entonces, no es que esté bien ni mal, simplemente existen posiciones encontradas respecto a esos puntos en específicos. Bien. Bien, entonces, dicho esto, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y hago mención al artículo 209 del reglamento, ya con su última modificatoria, es cuándo se presenta la liquidación. Recordemos que en un escenario ideal, el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de ejecución de obra, lo que resulte mayor. Contado desde el día siguiente de recepción de la obra, de consentida la resolución de contrato de obra. Este resaltado es a propósito porque este agregado está referido en la última modificatoria, ¿no? En anteriores versiones no estaba este agregado. O de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Voy a resaltar el numeral 9 de este artículo que señala: no procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Pues bien, leído este extracto, tenemos el escenario ideal, como lo he referido, en cuándo se lleva la recepción de una obra, cuándo se lleva a cabo la liquidación de una obra. Tenemos el supuesto de recepción de obra o resolución de contrato sin controversias. En este supuesto, tenemos la presentación dentro de los 60 días o el equivalente a 1/10 del plazo vigente de ejecución de obra. Es importante señalar que vigente está referido a todas las modificaciones del plazo contractual que sufrió durante la ejecución de la obra, ¿no? Estas, por ejemplo, derivadas de ampliaciones de plazo aprobadas. Entonces, se cuenta desde el día siguiente de consentida la resolución del contrato de obra. Acá tenemos un ejemplo en el cual una obra de 210 calendarios se produce una ampliación de plazo, dos ampliaciones de plazo por un plazo de 40 días en total, lo que hace que el plazo vigente se extienda a 240, pero el 1/10 del plazo vigente termina siendo menor a los 60, entonces se aplica el que resulte mayor. Pues bien, entonces, según el artículo que hemos leído, el artículo 209, tenemos tres escenarios en el cual se puede dar inicio a la liquidación del contrato de obra. El primero está referido a la recepción de obra sin controversias pendientes. Como refiero, este es el escenario ideal. El consentimiento de la resolución del contrato de obra. Esto quiere decir que, habiéndose resuelto el contrato, ninguna de las partes o la parte afectada no lleva a controversia dentro del plazo de los 30 días hábiles según la norma, y que por lo tanto, transcurrido este plazo para llevarlo a solución de controversias, la resolución del contrato queda consentida. Y otro de los supuestos es que la última controversia esté resuelta y consentida. Ahora bien, ¿cuál es el problema frecuente que en mi experiencia se suele suscitar? Es proceder a liquidación existiendo controversias derivadas de la resolución del contrato. Aquí voy a hacer mención a una opinión del OCE que sirven para efectos prácticos de esta exposición, que señala: tiene un límite implícito. Esta opinión, por si acaso, está referido antes de la modificatoria de la norma. Lo que hace la modificatoria es aclarar algo que antes ya se sabía, pero es bueno aclararlo, ¿no? Tiene un límite implícito, dice, es decir, cuando este dispositivo establece que no se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver,
Dicha disposición solo es aplicable cuando existan controversias sobre los conceptos que deben integrar la liquidación y no sobre conceptos ajenos a esta. En caso alguna de las partes reclamase alguna forma de resarcimiento amparándose en criterios de responsabilidad civil, sí se podrá practicar la liquidación del contrato, pues se trata de un concepto indemnizatorio no previsto expresamente en la normativa de contratación pública. Entonces, definitivamente, cuando se lleva a cabo una resolución de contrato, estamos hablando de una controversia que va a afectar el contenido de la liquidación, ¿no? Aquí señalo también otra opinión de OCE, la 28/2013. Bien. Este punto es importante señalar que para iniciar la liquidación de un contrato de obra que ha sido resuelto, es necesario que dicha resolución haya quedado consentido. Ello implica que las partes no hayan sometido la referida solución a conciliación o arbitraje, ¿no? Como lo hemos dicho, de conformidad con el numeral 207.8 del artículo 207 del reglamento. Asimismo, en caso se someta dicha controversia a conciliación o arbitraje, de conformidad con el numeral 209.9 del reglamento, no se procederá a la liquidación de obra mientras dichas controversias estén pendientes de resolver. En ese sentido, debe considerarse que si bien la recepción de la obra es una condición necesaria para iniciar la liquidación de esta, no es la única. También existen otros presupuestos que son, por ejemplo, la no existencia de controversias pendientes, dado que éstas influyen normalmente en el costo de la obra y determinan la existencia de un saldo o a favor o en contra del contratista. Otro de los supuestos que son problemas frecuentes que se suscitan es señalar cuál es la última controversia resuelta y consentida. Recordemos que cuando tenemos un proceso arbitral, este concluye con el laudo y los complementos a este derivados de los recursos que se interponen contra el laudo, ¿no? Recurso de aclaración, interpretación y que forman parte de este. Pues bien, ¿qué es lo que dice la ley de contrataciones al respecto? La ley de contrataciones señala que el laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, a través del se hace para su eficacia. Pues bien, es importante además señalar la ley, el decreto legislativo 1071 que norma el arbitraje, que señala en su artículo 59. Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. ¿Qué también nos señala en el artículo 66.1? La interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo, ni su ejecución arbitral o judicial, salvo cuando la parte que impugna el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes o establecida en el reglamento aplicable. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo las normas señaladas, tanto la Ley de Contrataciones del Estado como el Decreto Legislativo 1071, el laudo es definitivo y resuelve la controversia y es aplicable de manera inmediata, del día siguiente de notificar a las partes. Por lo tanto, no suspende la obligación del cumplimiento del laudo, salvo se interponga una medida de suspensión, que es a través de una medida judicial. En mi experiencia he tenido muchas situaciones a través de las cuales, habiéndose culminado las controversias y teniendo ya la última resolución de un procedimiento arbitral, que es en este caso con la emisión del laudo o la resolución que lo complemente en el caso de haberse interpuesto recursos contra a partir del día siguiente de esta notificación empieza a computarse el plazo para la presentación de la liquidación. Pero, ¿qué suele acontecer? Las entidades públicas, obviamente bajo criterios jurídicos,
Establecen que esto no es posible porque al interponer un recurso de anulación no se entiende como firme el laudo arbitral y por lo tanto existe una controversia en curso. Sin embargo, existe ya una opinión que la estoy señalando en el PPT, la 90-2023, que por lo menos establece de manera clara algo que ya en muchos arbitrajes o en asesorías se establecía, que era que de interponerse el recurso de anulación del laudo en vía judicial, deberá procederse conforme a las disposiciones legales vigentes previstas en el ordenamiento jurídico, como son la normativa de contrataciones del Estado, la normativa que regula el arbitraje y demás normas que resulten aplicables a este. ¿Qué quiere decir en buena cuenta esta opinión? Que si la norma te dice que es de obligatorio cumplimiento, es aplicable el día siguiente de haberse notificado a las partes, quiere decir que no hay controversia en curso, salvo que los efectos del laudo sean suspendidos a través de una, en este caso, medida cautelar, como bien lo establece la ley de arbitraje. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones eh, a establecer, en este caso, a las entidades públicas? Porque como hay este criterio de que el laudo no está firme porque se ha llevado a anulación en vía de Poder Judicial, suelen devolver las liquidaciones o declaran la improcedencia de la liquidación, ¿no? Aludiendo justamente a la existencia de este proceso judicial de anulación del laudo que impide que se considere la controversia resuelta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Que no se devuelvan las liquidaciones, que no se declaren la improcedencia de la liquidación y que más bien prosigan con la formulación de observaciones, tanto de carácter documental de haberlas como de los cálculos detallados, porque justamente existen posiciones ya jurídicas en laudos arbitrales en que la anulación del laudo no implica la existencia de una controversia en curso, porque en teoría no se va a seguir discutiendo el fondo de la controversia, sino caracteres procedimentales establecidos de manera taxativa en la ley de arbitraje. Por lo tanto, la entidad permanece o continúa con la obligación de ceñirse al procedimiento una vez culminado el proceso arbitral a través de la última resolución, ¿no? Entonces, más que es importante para mí pues señalar las recomendaciones del caso para evitar un perjuicio al Estado cuando los funcionarios públicos establecen o devuelven indebidamente la liquidación o eh, señalan pues que este es improcedente hasta que la anulación del laudo, proceso de anulación del laudo culmine. Bien, ahora señalo cuál es el otro problema frecuente que encuentro en en el decurso de mi experiencia. El consentimiento y la liquidación, que es entendida como la incuestionabilidad de la misma. Menciono solo una de las opiniones que muchos contratistas hacen uso para señalar que una vez transcurrido el plazo que tiene la entidad para pronunciarse sobre una liquidación, no lo hace, esta queda consentida y por lo tanto es inmutable, incuestionable, ¿no? Y una de las opiniones que suelen hacer uso es esta que estoy mostrando en pantalla, que es la opinión 104-2013, que señala los efectos jurídicos del consentimiento de una liquidación de obra implican que éste quede firme, es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone su aceptación. Adicionalmente, se genera el derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las partes de corresponder. Bien, ante esta opinión, también es importante tener en claro que en OCE, pues, a través del curso del tiempo,
también he establecido otra que no necesariamente va en consonancia estricta con la que acabamos de leer, ¿no? La opinión 12/2016 señala lo siguiente. La presunción de validez y aceptación de una liquidación que ha quedado consentida es una presunción juris tantum, en tanto admitiría prueba en contrario, situación que deberá discutirse en un arbitraje de ser el caso. Lo contrario, es decir, equiparar el consentimiento y la liquidación con su validez e incuestionabilidad implicaría que en determinadas situaciones, como las descritas anteriormente, alguna de las partes se perjudique en beneficio de la otra al asumir un mayor costo con el que contractualmente le corresponde, vulnerándose los principios de equidad y moralidad, así como aquel que veda el enriquecimiento sin causa. En efecto, en mi experiencia arbitral, tanto como de asesoría, a veces es importante señalar que el consentimiento de una liquidación no siempre implica que ésta sea indiscutible, incuestionable, ¿no? Inmutable, porque justamente hay algo que también se tiene en cuenta al momento de analizar un consentimiento y si corresponde todos los conceptos que han formado parte de la liquidación consentida, ¿no? Aquí es donde en mi experiencia suele aprovecharse algunas veces de conceptos incluidos que no son ni contractuales ni autorizados por la norma, pero que al ser incluidos dentro de la liquidación y que para remate esta haya quedado consentida, se cree tener un derecho inmutable a este, ¿no? Entonces, lo que, los criterios que existen a la fecha respecto a cómo asumir una liquidación consentida es que esta no es incuestionable, ¿no? Tiene una presunción juris tantus. Hay un sector importante de árbitros que establecen una revisión de los conceptos contractuales sobre la base del principio de la buena fe, en el cual no se reconoce ventajas indebidas ni que éstas puedan tornarse inconmovibles, ¿no? Cuando agravian justamente la buena fe. Y que solo hacen una revisión de las partidas contractuales o los conceptos contractuales o autorizados que forman parte de la liquidación, ¿no? Hay también otros que el consentimiento no implica un impedimento para hacer una revisión de fondo de la liquidación. Lo que trato de decirles es que no hay un criterio único respecto a que si se pueda revisar o no el fondo de la liquidación. Hay quienes solo revisan conceptos contractuales y autorizados y a quienes se meten a revisar los, este, los, los cálculos técnicos de esta, ¿no? Bien, tenemos otro problema frecuente eh, en temas de liquidación de contrato de obra. No hay plazo específico de caducidad para el inicio de controversias para el pago y la liquidación. Recordemos que el artículo que establece los plazos de caducidad están referidos a supuestos taxativos y determinados. De conformidad al artículo 210 del reglamento, que regula los efectos de la liquidación, se advierte que luego de quedar consentida la liquidación se procede al pago respectivo, lo que determina la culminación definitiva del contrato y el cierre del expediente de contratación. El reglamento de contratación pública no especifica el plazo determinado para que, de corresponder, la entidad realice el pago del saldo económico a favor del contratista. Por lo tanto, si la controversia versa sobre el incumplimiento de pago del saldo económico derivado de la liquidación del contrato de obra consentida o aprobada, el plazo de caducidad para controvertir dicho supuesto es establecido en el numeral 45.6 del artículo 45 de la ley, esto es, al ser dicho supuesto uno distinto al previsto en el 45.5, la parte interesada puede iniciar los medios de solución de controversia en cualquier momento anterior a la fecha de pago. Perdón. ¿Qué dice? ¿Cuál es el artículo referido a los
supuestos taxativos son los siguientes, ¿no? El artículo 45.5. Estamos hablando de la nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato. Estos se deben iniciar al respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de 30 días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. Los demás supuestos están previstos deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior al pago de la fecha final, la fecha del pago final, ¿no? Bien, otro detalle a tener en consideración son los documentos que se consideran como condición al pago en ciertos casos, ¿no? Estamos hablando de los documentos, por ejemplo, a los planos post-construcción y la minuta declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada. Estos documentos que se solicitan en algunos contratos de ejecución de obra, en algunos contratos de obra, ¿no? Y que sí son condición para el pago, ¿no? Lo que la norma señala es que es una obligación de entregar por parte del contratista y que obviamente si al ser una obligación contractual, inclusive yo he tenido casos en el cual el contratista no hizo entrega de esta documentación y la entidad apercibe obviamente con la intención de resolver el contrato, ¿no? Obviamente porque es una obligación contractual a su cargo. Y mientras no se cierre el expediente de contratación, hay situaciones como esta en las cuales el contratista tiene que cumplir, ¿no? Y para un tema de costo-beneficio, pues en mi caso, Agilito se puso a entregar lo que faltaba, ¿no? Bien, he tratado de calzar en el tiempo que me han dado. Eh, Esos son los problemas que normalmente he encontrado y que son frecuentes en una liquidación del contrato de obra. Eh, Estoy atenta a las preguntas de haberlas. Sí, doctora, previo a las preguntas que quieran realizar los participantes, me gustaría hacer un resumen de lo que es puesto, un breve resumen de lo que es puesto, doctora, con el tema de que el laudo es definitivo y resuelve la controversia de manera inmediata, el tema de las ampliaciones de plazo denegados por las cuales se inicia un arbitraje, el porcentaje de arbitraje respecto a las liquidaciones de obra que evidentemente son altos, el tema de las valorizaciones de hadas o el tema del plazo de inicio del mecanismo de solución de controversias, ¿no? Como le explicó del artículo 45. Y respecto a ello me gustaría hacerle algunas preguntas breves respecto a lo que he expuesto. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles serían los otros conceptos autorizados por la norma de contratación pública que puedan ser incluidos en la liquidación? Bien, hay unos supuestos que solo se dan en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en una resolución de contrato, si ya se ha determinado la responsabilidad, por ejemplo, del contratista o de la entidad, lo que la norma refiere es que en la liquidación se pueden incluir gastos de la tramitación de dicha resolución de contrato, ¿no? Estamos hablando de gastos notariales, inventario y otros. Otro de los supuestos que la norma prevé como incluidos o autorizados dentro de ciertas circunstancias es en el caso de que el contratista haya incurrido en retraso injustificado, entonces este asume los gastos de supervisión, ¿no? Otro de los supuestos, como ya lo habíamos señalado, está referido a los mayores costos directos por ampliaciones de plazo aprobadas, porque el artículo 201 refiere el reconocimiento tanto de gastos generales variables como de costes directos, ¿no? Estos debidamente acreditados en este caso. Y también en el caso de la suspensión del plazo de ejecución de obra, que está referido a gastos estrictamente necesarios para viabilizar. Estos gastos son también los que se pueden incluir en la liquidación de obra, ¿no?
Y también lo que había señalado en el caso de la resolución del contrato a cargo de la entidad, estamos hablando del 50% del lucro cesante, considerando el saldo de obra dejada de ejecutar, ¿no? Esos serían los conceptos que la norma autoriza en el caso de haberse incurrido eh, eh, como gastos autorizados, ¿no? Sí, doctora. Como segunda pregunta que me gustaría hacerles, ¿qué pasa si no se entregan los documentos adicionales como los planos postconstrucción o minuta declaratoria de la liquidación? Bueno, recordemos que lo que hemos señalado es que estos documentos son condición para el pago y es una obligación contractual. Entonces, la falta o carencia de entrega de estos documentos hace que la entidad no te pague. Es más, te retiene la carta fianza de fiel cumplimiento, te puede apercibir a resolver el contrato y te lo puede resolver. Entonces, dado que son obligaciones que aún están a cargo del contratista, pese que ya no haya discusión de la liquidación, estos deben de ser de cumplimiento, obviamente de corresponder, porque si no, no te pagan, no te devuelven la fianza y te pueden resolver el contrato, ¿no? Bien, doctora, en todo caso, invito a los participantes a que puedan realizar sus consultas, sus intervenciones. Pueden encender su cámara o si no tienen cámara, en todo caso pueden hablar por su micrófono. O finalmente pueden colocarlo en el chat de Zoom. Buen día. Buen Adelante. día. Eh, Mi nombre es Jonathan León. Quería hacer una consulta, doctora. Sí, ¿Qué pasa que cuando el contratista presenta su liquidación a la entidad y la entidad envía observaciones, pero ya con una resolución de liquidación? Entonces, el contratista, ello debería someterlo a controversia o levantar las observaciones sin hacer ello. ok. Recordemos que dentro de la estructura del procedimiento de la liquidación está la presentación de la liquidación por parte del contratista y el pronunciamiento de la entidad. La entidad puede ser aprobando la liquidación, observándola o emitiendo una nueva liquidación. En el contexto de su pregunta, entendería que las observaciones están plasmadas en una resolución. La forma que tiende de emitir una respuesta la entidad no es limitada. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la norma? Si la entidad observa la liquidación, usted tiene un plazo de 15 días para acoger o no dichas observaciones. Por lo tanto, el contratista, que es en el supuesto del contexto de la pregunta que me ha formulado, por más que esté el pronunciamiento de la entidad contenida en una resolución, debe ceñirse al procedimiento, es decir, debe de absolver o acogiendo las observaciones de la entidad o no acogiéndolas y por lo tanto precisando la discrepancia, ¿no? De manera tal que se siga el procedimiento dispuesto en el artículo 209, que finalmente lo que refiere es que si no los acoges, es lo que debes de pronunciarte como contratista ante la entidad y dentro del plazo siguiente llevar a controversia este desacuerdo, ¿no? Sí, estimado Erico Lopeza, puede participar. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Doctora, una Bueno, consulta. Con sí, respecto a la suspensión de plazo, la norma dice que la suspensión es un evento no atribuible a las partes, ¿no? Si estas pueden acordar una suspensión de plazo. En el caso de que este evento sea atribuible bueno, a la entidad, por ejemplo, por la no absolución de consultas, eh, y se paraliza la obra porque hay partidas que se deben ejecutar, pero sin embargo no han sido absueltas y paraliza toda la obra. Este evento se entiende que no es una suspensión, pero sí es una paralización. Entiendo que el plazo sigue corriendo o de todas maneras también se suspende. ya. A ver, recordemos que la suspensión es bajo ciertos criterios, porque en principio es por causa
no imputable a ninguna de las partes, ¿no? Y es un acuerdo entre la entidad y el contratista. La paralización es un evento fáctico que, en el contexto de su pregunta, entendería que es por la falta de absolución de consultas de la entidad. Por lo tanto, si ante este evento fáctico el contratista no está de acuerdo porque no consideraría que es un evento no atribuible a la entidad, sino todo lo contrario, y por lo tanto no llega a un acuerdo de suspensión de plazo de ejecución contractual, entonces estamos ante un evento, como le he dicho, fáctico de paralización que debe de escribirse en el cuaderno de obra como evento importante, señalar las partidas paralizadas, para que genere lo que cuando culmine sería el derecho del contratista al reclamo de una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Recuerde que las solicitudes de ampliaciones de plazo se dan en supuestos de paralización total de la obra por causa no atribuible al contratista o por atrasos en la ejecución de la obra, ¿no? En paralización total de una obra, obviamente las causales deben estar limitadas y determinadas y acreditadas como tal, ¿no? Porque para que una obra se paralice de manera total, son circunstancias, pues, específicas, ¿no? Y que, como ya lo he señalado, no se circunscribirían a lo que es una falta de responsabilidad de la entidad. El contratista está en todo el derecho de tramitarlo como una ampliación de plazo, ¿no? Y no como una suspensión. Doctora, otra consulta. Eh, digamos, por ejemplo, si en el desarrollo de la ejecución el residente, por ejemplo, presenta problemas de salud y lo acredita mediante un descanso médico por tantos días, ¿esto también es causal de, digamos, de poder acordar una suspensión de plazo, aunque las partidas no se vean afectadas, solamente el tema de salud del residente? Ya, a ver, voy a tratar de resolver su consulta, pero no es materia del webinar. Pero sí, en mi experiencia, lo que ha acontecido es que ante la ausencia del supervisor, recordarán que en la norma de contratación pública hay un supuesto en el cual se habilita el reemplazo del quien suscribe el cuaderno de obra por otro profesional, obviamente por causa justificada, ¿no? Esto se hace para evitar que la obra no sufra retraso o paralización por la ausencia no prevista y no imputable al contratista del residente, ¿no? Entonces, como le digo, en mi experiencia, ha habido situaciones como estas en las cuales se ha autorizado el reemplazo del llenado del cuaderno de obra por otro profesional para darle continuidad a la obra, ¿no? Creo que es una buena alternativa en vez de paralizar toda la obra, que es lo que no se quiere normalmente, ¿no? Ok, doctora, muchas gracias. Ok. Estimados participantes, antes de continuar con sus intervenciones, por favor regístrense en el link consignado en el chat de Zoom para el registro de su participación y para emitir los certificados correspondientes. Ahora sí, continuamos. Estimado Elmer Medina, ¿puede participar, por favor? Sí, buenos días y muchas gracias. Yo quería consultar sobre el tiempo que el contratista tiene para solicitar el pago de la liquidación, toda vez que él ha presentado la liquidación, la entidad no ha contestado, no ha observado, no ha hecho nada. ¿Cuál sería el mecanismo antes de, digamos, de someterlo a una controversia, por decir, por el no pago? Ya. A ver, en teoría, si su liquidación está consentida, lo que diligentemente el contratista debería hacer para poder ir saldando posiciones o formalizándolas es remitir una carta al contratista declarando el consentimiento de la liquidación. ¿Al Eh, contratista o a la entidad? Perdón, a la entidad, ¿no? Declarando el consentimiento de la liquidación. Y posterior a esto, reclamar el pago. Recordemos que el artículo referido a cuándo plazo tengo para reclamar el pago
no está establecido de manera taxativa como el plazo, como un plazo de caducidad. Esto quiere decir que si la entidad no le paga con requerimientos de cartas, requerimiento de carta notarial, el siguiente estadio es el requerimiento a través de una conciliación extrajudicial, porque uno va escalando en medidas de reclamación, ¿no? Primero carta simple, después carta notarial, después la solución de controversias a través de una conciliación extrajudicial. Y cuando usted ya se da cuenta que el tiempo pasa, transcurre y no le pagan, ahí es donde tiene que acudir a un proceso arbitral, porque teniendo ya un laudo que le establezca su pago, usted tendrá la seguridad de que le pagarán, ¿no? Muchas gracias. Ok. Doctora, tenemos una consulta en el chat de Zoom de Walter Moreno, quien indica que, si bien es cierto, la JRD funciona hasta la recepción de la obra, considera importante ante una eventual modificación de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento que su función se incluya hasta la liquidación del contrato. Gracias. Sí, definitivamente. O sea, si estamos hablando de que la liquidación involucra cálculos técnicos, eh, sucede cosas de verdad que a veces increíbles, en el sentido de que la entidad, por ejemplo, me ha sucedido de que formula, teniendo ampliaciones de plazo reconocidas, ¿no? Por atrasos en la ejecución de la obra, en teoría los cálculos generales son los que te determinan la normativa, es decir, número por gasto general variable por el número de días de ampliación de plazo, ¿no? Pero técnicamente la entidad aplica otro criterio. Entonces entramos en una discusión de que el cálculo técnico o el numérico para un reclamo de gastos generales contenidos en una liquidación tenga que ser llevado a controversia porque hay una discusión técnica respecto a la formulación, ¿no? Después discusiones de reajuste, o sea, temas que definitivamente pueden ser resueltos técnicamente, tienen que ser llevados innecesariamente a veces a arbitraje. Y si la Junta de Resolución de Disputas obviamente los puede resolver y estoy segura de que lo haría, debería ser su participación hasta la liquidación del contrato. Bien, doctora, antes de terminar, me gustaría agradecer a todos los participantes y usuarios por entrar y participar en nuestro webinar respecto a los problemas recurrentes en la liquidación de obra. Y también los invito a participar en nuestro programa de especialización de Junta de Resolución de Disputas y Dispute Board en la industria de la construcción, que va a iniciar el 27 de febrero. El brochure y todos los datos, si quieren más información, está en la página web de ANCAO Internacional. Y si alguien tuviera alguna pregunta más, algún cuestionamiento, alguna consulta a la autora, por favor, hacerlo. Buen día. Sí, mi persona tiene una duda, pero con respecto a la suspensión de plazo, no sé si podría absolverlo la doctora. A ver. Eh, tenemos una suspensión de plazo por absolución de consultas, falta de absolución de consultas por parte de la entidad. La entidad no ha podido ubicar al consultor, la entidad no está absolviendo las consultas porque son un poquito complicadas técnicamente y por lo tanto, hasta no absolver la consulta, no podemos reiniciar el plazo. Entonces, sería apropiado que la entidad pueda, a manera de absolución de consultas, indicar que estas consultas se lleven en un adicional de obra y con eso ya reiniciar el plazo. ¿Cómo? No leí entender la consulta. ¿Está usted en suspensión de plazo de ejecución por consulta sin absolver, Sí, verdad? Ya. exacto. ¿Qué más? Entonces, la entidad no está en la capacidad de poder absolver esas consultas. Ya. Entonces, hasta que no se absuelvan, no hay manera de reiniciar la obra. Entonces, en una reunión, la entidad propuso de que su manera de absolver la consulta va a ser indicando
de que son complejas estas consultas y por lo tanto que se lleve como un adicional de obra. Entonces, de esa manera, quedaría como absuelta la consulta para poder reiniciar la obra. A ver, a ver, a ver. En principio, constituye obligación de la entidad absolver la consulta. Que se genere un adicional o no de obra deriva justamente de la respuesta a esa consulta. Es decir, en el contexto que usted me está consultando, no es posible que se concluya que eso va a ser un adicional de obra si antes no han absuelto la consulta. Porque eso se determina, recuerde que un adicional de obra está para subsanar una omisión del expediente técnico o modificar algo en el expediente técnico. Y si está en el contexto de la formulación de una consulta, requiere absolución de esa consulta para luego verificar si se requerirá o no un adicional de obra, no al revés. Por lo tanto, la entidad mantiene la obligación de absolver la consulta para que, si absolviéndola se determina la existencia de un adicional, entonces se pasa al estadio siguiente, que es la formulación del expediente adicional, no al revés. Espero haberlo Claro, dicho. muchas gracias. Ok. Doctora, tenemos otra consulta del ingeniero Milton Salinas que dice, en el marco de disrupción de obra, que es poco hablado en la ley de contratación del Estado, considerado como ampliación de plazo porque no afecta la ruta crítica, ¿se podría tramitar un pago indemnizatorio en la liquidación de obra ocasionado por la entidad? A ver, acá justo, esto es una pregunta referida a uno de los temas que toqué, ¿no? Si se considera algún reclamo indemnizatorio derivado de una responsabilidad civil, ¿no? Esta reclamación no puede formar parte de la liquidación de obra porque forma parte de un análisis independiente. Recuerden que la liquidación está referido a conceptos contractuales y autorizados por la norma. No quiere decir que usted no pueda realizar esa reclamación. Lo que le trato de decir es que incluirla en una liquidación es impertinente porque no es donde se discutirá si usted tiene la razón o no en su reclamo. Lo que a veces sucede es que el contratista, al incluir varios conceptos en la liquidación y después llevarlos al arbitraje, lo que hace, recordará que toda pretensión cuesta, ¿no? Entonces, lo que hace a veces es, si eso está dentro de una reclamación de liquidación, está incrementando los honorarios que le van a cobrar en ese proceso arbitral cuando lo que debería hacerse es sacar ese concepto y formar parte de otra reclamación para que sea reconocido como un daño indemnizatorio, ¿no? No como parte de la liquidación. Sí, doctora, tenemos otra consulta de William Gutiérrez por el chat de Zoom. Dice, doctora, si la liquidación de obra por definición es un cálculo técnico bajo procedimientos normativos, sin embargo, hay otros documentos técnicos que se deben adjuntar en la misma liquidación, como los controles de calidad, fotografías, copia de cuaderno de obra, planos postconstrucción, especificaciones postconstrucción, y su incumplimiento de la presentación de estos documentos sería causal de observación de la liquidación de obra. Sí, sí, por supuesto que sí. O sea, recuerden que la liquidación, al ser un cálculo detallado, también implica el adjuntarse la documentación pertinente para que se cierre el expediente de contratación, ¿no? Entonces, realmente sí, si hay la omisión de algunas documentación que el contratista tiene y debe de presentarlo, no lo hace, es parte de las observaciones que válidamente la entidad puede hacer, ¿no? Tenemos otra participación de Elmer Medina. ¿Puede participar? Encender su cámara o su micrófono. Sí, bueno, voy a poner la cámara de paso. Bueno, aprovechando la consulta de uno de los participantes eh, sobre estas entidades que no tienen efectivamente personal para absolver consultas que les
teoría son complejas para el personal que tienen. ¿Es posible que en su experiencia, por decir, se pueda tomar servicios, digamos, especializados o la entidad pueda, no está pues obviamente el proyectista, etcétera, pero podría tomar otros servicios para poder absolver las consultas o ¿qué recomendación podría dar en esos casos? A ver, en mi experiencia sí, ha existido situaciones en las cuales la entidad no tiene la capacidad técnica, sin perjuicio de que la supervisión que contrata también tendría la capacidad técnica de resolver ciertos aspectos. Pero sí, también es cierto que la entidad dentro de su personal no tiene a veces el expertise y hace la contratación de un personal especializado, ¿no? El tema está que la entidad debe tener en claro que tiene bajo su responsabilidad resolver la consulta, ¿no? Porque también sucede muchas veces en que le traslada la responsabilidad al contratista, ¿no? Cuando le solicita, propon soluciones, ¿no? Cuando el contratista, obviamente, en su ánimo de llevar a cabo la obra, las propone, pero la responsabilidad de la respuesta a estas consultas corresponde a la entidad, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, doctora, ha sido un gusto haberle invitado y que usted haya participado como ponente respecto al tema de dedicación de horas en la ley de contrataciones del Estado, problemas recurrentes. Me agradezco a todos los participantes, usuarios y nuevamente les invito a nuestro programa de especialización de Junta de Relación de Disputas y Disfutbol que va a iniciar el 27 de febrero. Todos los datos ya están consignados en la página de la entidad y en el brochure. Y bueno, doctora, muchas gracias por su exposición. Ha sido un gusto. Y a todos los No, participantes, gracias a ustedes por la invitación y espero haber sido de utilidad a gracias, quienes doctora. puedan haber participado en esto. Gracias, más bien. Buen Gracias, día. doctora.